Bueno, nos están esperando, me están esperando hoy por empezar la semana. Un amigo que aparece estos días de improviso aquí y que está muy atento a todos los movimientos y la gente se para a verlo. Eso es un buen augurio. Bueno, vamos a empezar la semana con una buena onda, con una onda positiva, porque cuando uno está contento debe compartir esa alegría con la gente que a uno lo quiere, que está cerca de nuestros sentimientos y de todas nuestras luchas y de todas nuestras felicidades, los escasos momentos que la vida nos prodiga. Y ya está confirmado mi viaje, nuestro viaje a México, ya están los pasajes, ya están comprados y pagados, ya está reservado y pagado los 10 días que voy a estar en México de hotel. Y hay una promesa de uno de los principales periodistas del moderno periodismo de México, de esos que concurren y son estrellas en la mañanera, que me ha ofrecido irme a esperar al aeropuerto. Pero hay otra cosa también importantísima. Alguien me ha sugerido que me van a ir a esperar con un mariachi. Y eso colma todas mis ilusiones. O sea, es un mensaje extraordinario. Y entonces, como el mariachi conmociona, porque la verdad que los clarines, las trompetas y las guitarras y todo ese eco que infunde el mariachi, pues conmueve, y lo saben porque ya está diseminado por todo el mundo el sonido del mariachi. Entonces creí que era importante que se conociera algo del mariachi. Yo tengo una cantidad de referencias, que yo me voy a ir a refugiar en un rinconcito que hay, que a veces para conversar tranquilo, y voy a hacer mis referencias que he abrevado porque la curiosidad me ha motivado a averiguar qué es esa música. Y les voy a contar la historia, o sea, la historia que yo sé, la que conozco, la que ha sido pues la información, pero es muy variada, no crean, es muy variada y nadie se puede asignar que es el dueño de la verdad, pero por lo menos le voy a dar una versión histórica de lo que conozco del mariachi y la importancia que tiene en ese país de grandes culturas, porque México es un país que asombra por la variedad extraordinaria de culturas que tiene. Entonces vamos a conversar, ¿qué les parece? Y este es el rincón que yo busco siempre cuando tengo algo importante que comentar, y ahí hay una banca. Y en este rincón escondido es donde los pájaros y el canto de muchas aves permiten que aparezca la imaginación y la inspiración sobre todo. Entonces es un rincón, uno de los tantos rincones que tiene el bosque. Y cuando se trata de hablar de cosas importantes, pues siempre es bueno un refugio, porque el sentimiento florece, afloran los recuerdos. Y el tema del mariachi es un tema muy amado, un tema muy sentimental, porque se refleja en todos los recuerdos importantes, en toda fiesta, en todo momento de trascendencia. Los sonidos del mariachi son inconfundibles, sobre todo en México. Y entonces esto se remonta en la noche de los tiempos. Yo tengo algunos recuerdos y algunas investigaciones y algunos comentarios, pero el que realmente buscó darle entidad a la música del mariachi fue Lázaro Cárdenas. En su gobierno pues se ocupó mucho de la difusión de la música auténtica mexicana. Claro, para esto los pioneros, digamos, del ingreso del mariachi a la palestra, a la vidriera mundial, fue con las películas de Tito Guízar, allá por 1935, 36, allá en el Rancho Grande. Después lo asienta, lo consolida Jorge Negrete casi en todas sus películas donde aparece el mariachi,
y ya suena con un contenido esplendoroso porque ya el mariachi va tomando una gran entidad musical. Y sí, después ya el mariachi lo utiliza también en las películas rancheras Pedro Infante, Cuco Sánchez, en fin, y Javier Solís lo moderniza y lo lleva al bolero ranchero, y en fin. O sea, el mariachi tiene una gran connotación y de ser una inspiración de oreja, porque eran de oído, tocaban casi los músicos todos, llega un profesional de la música, uno de los grandes hombres de la musicalidad moderna de México, que fue el que le dio real contenido profesional al mariachi, que fue Rubén Fuentes, director de la RCA Víctor, gran amigo mío y que tenemos incluso un conjunto, hicimos un bolero que lo grabó Pedro Vargas hace tiempo, se llama Como la golondrina. Rubén ingresa al mariachi Vargas de Tecalitlán, que es el que había fundado o había consolidado Lázaro Cárdenas, y le da el contenido musical, o sea, escribe la música. Y entonces desde ese momento el mariachi suena como una banda, como una orquesta profesional. Entonces todos esos son recuerdos que sí, muchísima gente no los ignora, pero que uno ha ido recogiendo. Ahora, se dice del origen que es diverso, que nació en Tecalitlán, que nació en Jalisco, que nació en Nayarit, que nació, en fin. A mí me lo contó un hombre que vivió muchos años en México, uno de los grandes compositores argentinos de tango, que le escribió una cantidad de canciones a Gardel, o sea, uno de los grandes compositores, incluso le grabó Javier Solís un último tango que se llamaba, un tango lo llamó en bolero, lo grabó en bolero y que volvió él a México, que se llamó simplemente María o algo así, no sé cómo, no me acuerdo bien en este momento, lo voy a poner acá abajo el nombre. Y le dio, entonces, a mí en Buenos Aires, hace 40 años atrás, yo conocí a Enrique Cadícamo, que era un prócer del tango, o sea, un hombre con una sabiduría grande que había vivido en París y que vivió en México muchos años. Y él me contó esta historia que yo les voy a contar a ustedes ahora, que fue lo primero que yo descubrí del mariachi y me produjo un encanto, o sea, una curiosidad enorme, porque ese origen era un origen extraño que se adaptó a la música mexicana. Entonces te lo voy a contar, nos vamos a sentar acá y te lo voy a contar. Enrique Cadícamo era un hombre muy culto, un hombre que había vivido en París, había sido amigo y compañero de grandes figuras de la música, de Josephine Baker, en fin, de los grandes, de los músicos de Chevalier, de Maurice Chevalier en Francia, y compañero de Gardel. Él fue el autor entre miles de tangos, anclado en París, muchos tangos, 1000 tangos tiene. Y entonces vivió en México muchos años. Y me contó un día que estaba en Buenos Aires, nosotros éramos amigos, no muy amigos nomás, de conversaciones, de café, la historia del mariachi. Dice que cuando estaba en Maximiliano, en México, el emperador que vino de Napoleón III, lo instaló en México, era muy acorde a las fiestas, era muy fiestero y en el Palacio de Chapultepec, que era su residencia, hacían grandes fiestas y venían los mariachi, que eran unos músicos que se habían formado ahí con mexicanos y demás, y el nombre debido a que los soldados franceses que tenían predominio sobre México, llegaron a una fiesta, un gran alboroto que había, y había una boda, o sea, un matrimonio. El marido, el María. Y entonces dijeron, no, es una fiesta, no es nada que sea contravención de la seguridad nacional que controlaban los franceses, después de la invasión, después de la batalla de Puebla y todo eso. Y de ahí salieron los mariachis.
los mariachi. Con el tiempo pues cambió todo esto hasta que llega la modernidad, que es el mariachi que nosotros conocemos. Pero hay otras leyendas, otras historias, porque México ha sido ancestralmente, sus culturas, los códigos lo dicen, los códices que existen tantos todavía que han sobrevivido al tiempo y a la rapiña, hablan de música, de fiesta, de celebraciones. Entonces, el mariachi tiene un contenido hoy, en la actualidad, de una trascendencia que ya supera las historias. O sea, no sé cuál será verdadera. Yo cuento lo que he averiguado por curiosidad. Pero lo importante acá es que para un festejo de trascendencia, para algo que realmente emociona, que conmociona y da coherencia a cualquier opción de afectos, ya sea de amor, porque el mariachi, por ejemplo, se utiliza para dar serenatas, para cantar canciones. Hay, por ejemplo, un lugar especial en México, está la Plaza Garibaldi, donde está el Tenampa, un lugar histórico de México, donde ahí se vive mariachi. La noche de Plaza Garibaldi y del Tenampa es gloriosa, histórica en México. Entonces ahí uno ve los mariachis por todos lados y llega gente de todas partes de México a contratar o mariachis o tríos y van a darle una serenata a la novia, en fin. Entonces el mariachi es una institución en México. O sea, cuando hay un festejo muy importante, la inspiración inmediata es hay que llevarle un mariachi, hay que llevarle una serenata. Y la serenata es institucional en México. La serenata, sobre todo, que ahora se utiliza últimamente, yo no sé si ahora seguirá actualmente, las estudiantinas también, que son grupos de estudiantes que hacen coros y que cantan canciones típicamente mexicanas. Pero estamos hablando del mariachi. Y claro, yo traigo esta historia porque en este devenir que está ocurriendo ahora, que es mi llegada, mi viaje a México, en 2 semanas, 2 semanas, el día 5 salgo de acá, en vuelo a México, así que estaré el día 5 en la noche en México y pues ya está todo resuelto. Ahora estamos en una parte final de la invitación que me hacen los mexicanos para que concurra yo a una mañanera para poner en esa tribuna importante ideas y hablar de cosas nuestras que nos hacen tratar los problemas futuros del continente y que nosotros con nuestra inquietud modesta de gente de pueblo pues tratamos de utilizar todos los medios posibles para difundir la idea. Y como el gobierno de López Obrador y él en persona es afín a todas las ideas que hable de combatir a la pobreza, la marginación social, la corrupción, en fin, todo lo que ustedes conocen, pues es una linda oportunidad para que esta inquietud de viajar a México, a estar en ese lugar que ha sido posible gracias a la intervención de gente muy importante en este momento que se ha ocupado de abrir las puertas del Palacio Nacional. O sea, yo he tenido la fortuna de, a través de los medios, por ejemplo, la persona que me va a esperar en el aeropuerto, es uno de los periodistas más importantes entre todo ese núcleo bastante importante de nuevos periodistas, de nuevos comunicadores sociales, gente, youtubers y periodistas que no obedecen al poder corporativo de la comunicación, sino que es un periodismo independiente. Y el hecho de que ellos hayan intervenido o estén interviniendo y que hayan conseguido el contacto para que se me sea permitido ingresar a una mañanera, realmente pues es extraordinario. Y entonces Carlos Pozo, que es un hombre, un avesado periodista, un hombre serio, entre otros periodistas que también son
conocidos, amigos, y que ahora espero incrementar el volumen de compañeros dentro del periodismo, los youtubers, me va a ir a hacer un recibimiento y un encuentro cuando lleguemos a México con mi compañera. Entonces, yo quería comentarle esto, pero al mismo tiempo quería aprovechar porque como este video lo ven en el continente, o sea, no sé, para México esto no es ninguna noticia, pero la difusión de estos videos en el continente y en el tiempo, pues tiene importancia porque habla de algo que es cultural en nuestros países. Así como es cultural, o fue, lamentablemente se ha ido perdiendo la música argentina, la música criolla, la música tradicional de Argentina, el folclore y el tango, se han perdido prácticamente. Hoy está invadido por la penetración de la música foránea, del cual lamentablemente nos ha ido haciendo perder nuestra identidad, cosa que no ha sucedido en México. México ha tenido la inteligencia de mantener viva y presente el espíritu nacional en cuanto a su música. Y el mariachi es una de las señales más inequívocas de que se mantiene vigente y viva esa fuerza extraordinaria del poder de la comunicación y sobre todo del contenido de su música. Entonces, hablar de estas cosas y comentarlas para que mis amigos sepan toda la gama que implica este viaje, porque sí, sería no de importancia para nadie que cualquiera de nosotros viaje a un lugar determinado, pero cuando ese viaje, ayer por ejemplo puse sobre la importancia de un viaje, un video que si no lo vieron se lo recomiendo porque habla de nosotros y de nuestros sueños positivos y sueños frustrados, y los sueños que para muchos fueron realmente un momento de amargura en sus vidas, y otros que les dio el esplendor y la sabiduría que no lo hubieran logrado si no hubieran viajado. Entonces, como estamos hablando de cosas distintas, o sea, no estamos hablando de problemas y no estamos hablando de muestras de afecto, que muestras de sentimientos, de posibilidades, de alegrías, de festejos, pues creo que vale la pena a veces desviarse un poco de lo común, cotidiano, que tanto problema nos causa y que tanta tribulación nos lleva a nuestras familias, a nuestras sociedades. No sé si muchos sabían que el Tenampa se abrió, el Tenampa, esa catedral de la música del mariachi en 1925, como un gran salón de prestigio, de restaurante y demás, y en la Plaza Garibaldi, que quién no la conoce. Entonces, el hecho de que esa institución tenga su templo, su santuario, en un lugar tan trascendente, tan ícono de México, pues hace que la gente del continente no conozca estas cosas. O sea, para el mexicano pues no es ninguna noticia, esto no es ninguna novedad. Pero nosotros estamos cumpliendo una función más que informativa, una función de sentimiento. O sea, estamos hablando de la cultura de un pueblo, cómo festeja sus grandes hechos, sus grandes acontecimientos, y la historia de un instrumento o de una banda musical, de un conjunto, entre los tantos que existen, que es ícono de México y que se conoce en el mundo a través de su presencia. O sea, yo conocí gente en México que llegó a instrumentar el mariachi, por ejemplo, y esto es parte de la historia que uno ha vivido. Fernando Z. Maldonado, un gran músico, excelente músico, que fue el gran ideólogo, el gran talento que estuvo detrás de Javier Solís. Fernando Z. Maldonado fue el que tomó el mariachi y lo formó como una banda, como una orquesta, con música escrita, diseñada. Si ustedes tienen la oportunidad de volver a escuchar a Javier Solís y sienten cómo suenan el mariachi ese, es extraordinario, es increíble. Compárenlo, por ejemplo, con grabaciones anteriores de Jorge Negrete y demás,
van a ver que el mariachi de Javier Solís suena como una banda musical, como una orquesta sinfónica. Entonces, nosotros que hemos tenido la fortuna, la suerte de conocer a esos protagonistas, de ser amigos incluso con Fernando Z. Maldonado, yo tengo varias canciones hechas, porque éramos amigos. Lamentablemente tuvo un desenlace fatal su vida, fue asaltado a su casa de Retiro y fue asesinada su esposa y él, pero eso lamentablemente es una cosa muy triste, pero sin embargo para mí perdió el recuerdo de un músico extraordinario, de un amigo entrañable, que pasábamos horas conversando para componer canciones. Y lo vi escribir y lo vi dirigir a Javier Solís en todas sus presentaciones. Y Javier hablaba de él con un respeto pues, increíble. Entonces, todas estas cosas abonan ese conocimiento o ese desconocimiento de ese México oculto y mágico que muchas veces yo suelo hablar. Y me dirán mucho, pues, ¿por qué hablas tanto de México? Y porque México a mí me ha dado la oportunidad de manifestar esto. Yo he intentado muchas veces en otras partes querer ingresar sin tener participación activa en lo que pasa internamente en cada país, sino como una expresión cultural, excepto que en Argentina yo he querido prácticamente tratar de participar, pero pues no he tenido la fortuna todavía de que haya tenido una oportunidad. Quizás ha sido mi error, pero bueno, no tiene caso en este momento. En este momento estamos hablando de una fiesta que se está preparando. Y claro, cuando anteayer me dijeron que me iban a ir a esperar con un mariachi y enseguida al rato hablo con Carlos Pozo, el periodista que les digo, y me dice que me va a ir a esperar al aeropuerto para hacer un video, pues pónganse en mi lugar. O sea, un viejito que está prácticamente ya jubilado de todo, que todavía tenga ese tipo de emociones y que se la brinde un pueblo, un país que le abrió sus brazos. O sea, México a mí me ha acompañado la mitad de mi vida. Mi compañera es un matrimonio de 53 años y tengo 3 hijas que son hijas de mexicanos. Entonces, no sé, pónganse en mi lugar. Yo no me adjudico en el posicionamiento, pero sí tengo un gran respeto y un gran afecto y cariño. Y soy un gran agradecido, porque ¿cómo no voy a ser agradecido? Si habrán hecho posible este milagro de que viaje a México con todos los gastos pagos y que pueda disfrutar de lo que cordialmente me están ofreciendo en recibimiento. Así que quería yo hacerles este recuerdo, informarles y decirles que el agradecimiento, pues, no sé, la única forma creo que se puede agradecer actos como este son las actitudes que uno tenga para ser agradecido. Porque no hay forma de pagarlo, o sea, yo no puedo llevar un regalo personalmente a nadie, entre tanta gente que se ha prestado a colaborar en este milagro que es mi viaje. Pero la única obligación que me asiste es que mi presencia en México sea útil y que por lo menos se sientan compensados que no los he defraudado y que no han apostado en vano. Y esa ya es una obligación mía, que ustedes serán en la última instancia quienes darán el veredicto. Pero mientras tanto, no me quiten la alegría y el agradecimiento que tengo hacia ustedes. Así que les mando un gran abrazo y estamos activos, como ven ustedes, porque cada momento surge una emoción. Y todas las emociones son válidas, incluso difícil de comparar con nada de lo ya vivido. Mañana nos volvemos a ver qué cosas sacamos de la galera. Miren qué maravilla de pájaro ahí, que lo tengo localizado en la distancia. Está un poco escondido entre el follaje. Pero mira dónde está. Y está como observándome porque
escucha hablar y no sabe de dónde proviene la voz. Son los compañeros silenciosos de este rincón. Y acá es el lugar de los pájaros azules también. En fin, gracias por todo.